Hola, mi nombre es Mario Michel y hoy vamos a ver los temas de electrónica de potencia, tiristores y el tiristor SCR, que es tiristor de corrimiento de fase. Y bueno, primero que nada vamos a describir la electrónica de potencia, que como dice en el pizarrón, es una área de la electrónica aplicada al control de altas corrientes y tensiones eléctricas por medio de dispositivos semiconductores. Eh, a diferencia de los transistores, los tiristores son, pues podemos decirlo que es como la evolución de un transistor debido a que puede aguantar corrientes de hasta 400 amperes, 1000 amperes, dependiendo del tamaño de estos, a comparación de un transistor que es simplemente un control para corrientes de baja potencia. Y bueno, vamos a describir un poco los conceptos principales de este tipo de componentes. Por ejemplo, una parte muy importante es la fase, que bueno, no sé si lo sepan, pero la fase de una señal de corriente alterna quiere decir la distancia que hubo desde un punto de referencia, en este caso es el cero, a otro punto al que se movió o se recorrió la señal. Y esto es una diferencia de periodo, pero normalmente se describe como un ángulo. Es por eso que cuando nosotros decimos que una señal se recorrió 90 grados positivos, quiere decir que de estar de una referencia de 0 pasó a estar a una referencia de 90 grados. Este concepto de fase es muy importante para los sistemas de control, ya que pues, nos permite saber qué tan rápido o qué tanto tarda una señal en reaccionar. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso. Y bueno, pues también tomen en cuenta que 360 grados es el cumplimiento de un ciclo. El cumplimiento de solo la fase positiva es 180, la mitad 90 grados. Eso es muy importante para poder diseñar circuitos de disparo. Y bueno, a continuación vamos a definir qué es un disparo, qué es la activación del tiristor. Y bueno, esto es, si vamos aquí a nuestra sección de tiristor, como ya lo sabemos, un tiristor pues es un semiconductor de potencia que actúa como un switch, igual que un transistor, nada más que este aguanta grandes cantidades de energía. Y bueno, aquí tenemos su simbología que contiene una puerta, que es pues por eso se llama puerta, es lo que hace que corra corriente del ánodo hacia el cátodo, o que se cierre o se abra el tiristor. Funciona como un switch, nada más se abre o se cierra. ¿Y qué lo define cuándo se abre y cuándo se cierra? Bueno, pues la puerta, el gate, es una señal. Y bueno, ¿cómo activamos la puerta? Bueno, con una señal de disparo, que debe ser una señal de al menos de 0.6 voltios. Y hay que tomar algo en cuenta. Nosotros al activar el tiristor, este se queda encendido totalmente hasta que se le quite la energización o se abra el circuito para que este se deje de funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en el semiciclo negativo? Bueno, pues ahí se apaga porque ya no hay nada que lo active. Y hay también algo que falta mencionar, es que el SCR es solo un tiristor que funciona con el semiciclo positivo, o sea que solo admite corrientes positivas o voltajes positivos, por lo que cuando llega a cero o niveles abajo de cero está apagado, entonces no conduce. Entonces nosotros podemos dispararlo o activarlo con una señal de al menos 0.6 volts. Por ejemplo, si nosotros
en este momento, en este ángulo, lo disparamos, bueno, pues solo esta parte de la señal senoidal va a funcionar. Y por ejemplo aquí, si nosotros lo activamos en, ¿qué será? 90 grados, bueno, pues solo va a pasar, solo se va a activar después de 90 grados. Bueno, ahorita vamos a dar más ejemplos de cómo es que funciona el tiristor SCR, que es el principal y este es el más común. Y además todos los demás tiristores se derivan de este tipo, entonces hay que discutir unos ejemplos a continuación. Bueno, ahora vamos a continuación a resolver un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro cómo funciona un tiristor SCR, que recuerden que es un rectificador controlado de silicio, sus siglas en inglés. Y bueno, en este modo lo estamos usando como un corredor de fase. Pero en palabras más simples, lo que estamos fabricando aquí en este ejemplo es un dimmer con el que nosotros podemos regular la intensidad a la que brilla nuestro foco, nuestra lámpara de 12 volts. Y bueno, los componentes de este pequeño circuito son una señal de 12 volts de corriente alterna de 60 Hz, potenciómetro, una resistencia, un diodo rectificador y nuestro SCR. Y recuerden que el SCR funciona como un switch que se abre y se cierra, que de hecho es lo mismo que un relé, pero pues dura muchísimo más tiempo y resiste valores de corrientes y voltajes muy alto, por lo que pues se hizo uno de los componentes más utilizados en la electrónica de potencia para switchar estados de los circuitos. Y bueno, en este ejemplo ahí de color rojo tenemos nuestra señal senoidal. Y bueno, nosotros aquí vamos a variar la intensidad por medio de este potenciómetro, que nosotros al tenerlo en 0%, pues bueno, a la puerta no van a haber 0 volts, debido a que a la corriente, toda la corriente se va a ir por el camino con menos resistencia, entonces se va a ir a 0 y no va a poder energizar la puerta. Acuérdense que para que pueda activarse el tiristor tiene que pasar un valor de 0.6 volts, pero además aquí tenemos una caída de voltaje del diodo rectificador, que para que pueda conducir tiene que haber un nivel de voltaje de 0.7 volts, por lo que tenemos que obtener 1.3 volts para que se pueda activar nuestro tiristor. Entonces pongan ustedes que no lo tenemos a 0%, lo tenemos a 30%. Bueno, en 30% van a ser como 4 volts, vamos a ponerle 4 volts, que van a ser los que van a entrar a la puerta. ¿Y qué va a pasar? De estar abierta y no conduciendo energía a la lámpara, se va a cerrar. ¿Y cómo va a pasar esto? Bueno, nuestra señal de disparo se va a ver de esta manera. Hay que dibujar aquí el nivel en donde... Recuerden que la señal de disparo va a ser la señal senoidal. Y en este momento, cuando atraviese esos 4 volts, toda nuestra señal senoidal después de esos 4 volts se va a activar y va a hacer que pase corriente por la lámpara. ¿Y qué pasa en esta parte, en el semiciclo negativo? Bueno, pues este tiristor solo funciona con el semiciclo positivo, por lo que toda esta parte la va a rectificar o va a ser 0. Y otra vez. Toda esa parte se va a energizar y nuestra señal de activación o de disparo se va a ver un poquito así.
Y bueno, ¿qué pasa si en vez de que tenga 30%, tenga, no sé, 80%? Y este esté más para acá. Entonces va a entrar más del voltaje de entrada por aquí y va a hacer que nuestra señal de disparo sea más grande, permitiéndonos que entre más voltaje a la lámpara y así regule su intensidad. Entonces pongamos que son en 80% 10 volts que le estén entrando a la puerta. Bueno, en este punto, justo en este punto, así se va a ver la señal de disparo. Solo en ese punto va a pasar tanta cantidad de la onda hacia la lámpara. Igual en este caso va a estar como por aquí y aquí va a estar nuestra señal de disparo. Y recuerden, el signo y ciclo negativo no pasa nada, se queda en cero. Y recuerden que cuando nosotros activamos la puerta, se cierra el switch, pero se queda, no importa que nosotros le volvamos a poner una señal de disparo, el switch ya se quedó cerrado. ¿Cómo podemos hacer que vuelva a abrirse? Pues hay que ponerle un voltaje negativo, y esto justo se hace con este semiciclo negativo. Cuando sea el semiciclo negativo y entre por aquí, va a hacer que este se cierre. Igual otra vez, como es una señal de alterna a 60 Hz, pues se va a repetir cada ciclo con una velocidad de 60 Hz. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos, no sé, el 100% del potenciómetro, o sea, hasta el tope, quiere decir que toda la señal senoidal, los 12 volts, van a entrar por aquí. Entonces nuestra señal de disparo va a ser más diferente. Aquí va a dejar pasar solo la mitad. Esta es la señal de disparo y esta es la señal de que le va a llegar a la lámpara, igual en este otro semiciclo. Y bueno, ¿esto por qué nos importa? Bueno, porque si nosotros no tenemos hasta el nivel más bajo el potenciómetro, el voltaje va a ser cero, el de la entrada, por lo que no va a energizar. Pero después de que pase el 1.3 de voltaje, va a energizar nuestra lámpara y va a dejar pasar solo una parte de toda la energía. Todo esto va a entrar a la lámpara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la lámpara va a brillar más. Si nosotros solo le inyectamos la mitad de la onda, bueno, pues la lámpara no va a brillar tanto. ¿Por qué? Porque no está recibiendo toda la onda, va a brillar poquito. Este es un circuito más tranquilo, no es tan preciso. Hay dimmers que son muy precisos donde tú puedes apagar toda la lámpara. Pero este nada más es un ejemplo para que tomen en consideración cómo funciona el SCR. Funciona como un switch y solo se activa si nosotros le inyectamos una señal a la puerta que sea mayor de 0.6 volts, y tenemos que tomar en consideración todos los componentes que estén aquí a la par. Y también hay que tomar en cuenta que si quisiéramos desactivar el SCR sin tener que inyectarle una señal negativa, pues nosotros nada más simplemente hay que ponerle aquí un switch y presionarlo, y así se va a volver a abrir el switch del SCR, porque cuando nosotros lo presionemos, aquí va a haber una corriente, entonces la corriente se va a ir por aquí y ya no va a atravesar el SCR y se va a volver a abrir.
Bueno, no sé si haya quedado muy claro, pero si tienen dudas, déjenla en los comentarios. Algo rápidamente que se me olvidó mencionar es que este ángulo de aquí se le conoce como alfa, por la letra griega alfa, que quiere decir ángulo de disparo. Entonces cuando nosotros veamos un circuito de disparo de 90 grados, es de que a los 90 grados está activándose la señal y el ángulo es de 90 grados. O si el ángulo de disparo es de 30, bueno, a los 30 grados de la señal va a funcionar o va a activarse nuestro SCR y va a dejar conducir. Esto es nada más para que lo sepan y por si lo llegan a ver, aquí está, alfa. Y bueno, ahora sí.